Hola, muy buenos días. Hoy es jueves 4 de junio y en esta ocasión vamos a dar inicio a la clase de español. En español nosotros vamos a ver el tema cómo elaborar notas. ¿Cómo vamos a hacer nuestras notas para poder hacer nuestro guión del tema que vamos a exponer? Bueno, hay dos formas o dos actividades que podemos llevar a cabo para elaborar nuestras notas. Una son las citas textuales y otra es la paráfrasis. Nosotros, cuando hacemos una investigación, recurrimos a textos, a libros, a enciclopedias, a diferentes medios que tienen información. Puede ser la televisión, puede ser también una persona que es un testigo o un testimonio y le realizo yo algunas preguntas. En fin, son fuentes de información diversa de las cuales yo voy a obtener datos, información relevante y que me va a servir a mí poder hacer una nota, hacer un escrito. Cuando yo recurro a un texto escrito, como el caso de un libro, entonces voy a utilizar alguna de estas eh, actividades, que es una cita textual, paráfrasis. Bien, vamos a ver qué es la cita textual. La cita textual es la reproducción del fragmento de un texto para comentarlo o exponerlo con mayor claridad. El fragmento debe ser de tal como está escrito en el libro o en el texto escrito. Tal como está escrito, así exactamente yo lo voy a escribir, ¿de acuerdo? Pero debe de cumplir con ciertas reglas o funciones importantes. Por ejemplo, debo de poner tal y como lo dijo el autor para que quede bien claro. Bueno, pues entonces, fíjense muy bien, aquí nosotros tenemos que la cita textual debe ser una copia idéntica del fragmento, el párrafo que yo voy a escribir. Debe tener menos de 40 palabras. Se debe escribir entre comillas, se abre y se escribe el texto y se cierra la comilla. Se abre la comilla, se escribe, nuevamente se escribe el texto tal y como lo escribe el autor o lo dice el autor y se cierran las comillas. Y voy a escribir entre paréntesis algo muy importante. El nombre y los apellidos del autor, el año en que se publicó ese libro y las páginas. Así es como yo voy a hacer mi cita textual. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Debo de poner, primero abro las comillas, escribo lo que dijo el autor, el fragmento que me interesa debe tener menos de 40 palabras. Ya que lo escribí, cierro con las comillas, le pongo las comillas y después abro paréntesis y entre paréntesis voy a escribir el nombre y los apellidos del autor.
o autora. Y el año en que se publicó el libro y la página de donde está esa parte o ese fragmento de lo que yo escribí. Ahí ya tenemos una nota. Ya pude escribir una nota relacionada con el tema que me interesa. Bien, hay otra forma, dijimos, es la paráfrasis. La paráfrasis es una síntesis en nuestras propias palabras o utilizando nuestras propias palabras. No es como tal un resumen, es una síntesis. Recordemos que hay una diferencia entre resumen y síntesis. La síntesis es todavía más pequeña que el resumen. La paráfrasis se caracteriza por estos puntos. No se escriben entre comillas. Lo que voy a escribir con mis propias palabras, no lo voy a escribir entre comillas. Va a tener mi propio estilo, obviamente sin cambiar el significado. No le voy a cambiar el significado que nos está dando o el sentido que nos está dando el autor. Solo voy a usar algunas palabras sinónimas o parecidas. Voy a utilizar al principio las siguientes expresiones: de acuerdo con, según, ¿sí? Voy a decir de acuerdo con y menciono al autor, según y menciono al autor. Y después, ya que hayamos hecho eso, vamos a escribir aquí nosotros, fíjate, repito aquí, de acuerdo con y escribo, con mis propias palabras, ¿verdad? Sin cambiar lo que quiso decir el autor. Y luego voy a poner de acuerdo con el autor tal, su nombre y su apellido. Y ya escribo, ¿verdad? Mi idea, con mis propias palabras, la idea. Y al final escribo el año en que se publicó el libro. Pero esto va a estar entre paréntesis. El año y la página. Pero eso es al final. Va a estar entre paréntesis. Entonces, veamos un ejemplo de una cita textual. Pero antes te voy a leer el párrafo de esta fuente de información. De aquí yo voy a escribir una cita textual, tal como debo de escribirlo como, pues tal y como está en el libro. Lo voy a leer, es una pequeña parte que dice, vamos a suponer que este primer párrafo, ¿sí?, tiene más de 40 palabras, pero lo voy a leer ahorita y voy a leer una parte. Este párrafo es el que yo quiero citar. Cuesta creer que una abuela no me ame. Perdón, antes te menciono. El autor se llama Elsa Bornemann. Sí, que ella fue la escritora del libro de Frankenstein, pero tiene otros cuentos de terror. Es muy interesante. Está muy, muy bonito este texto, está muy bonito este libro. Y bueno, se me ocurrió y se llama Socorro. Tiene varios cuentos más cortitos, ¿verdad? No es una novela completa, son cuentos cortos de terror. Entonces, bueno, leemos uno de ellos. Entonces voy a leer una parte
solamente un párrafo que me interesa, que me va a ayudar a un tema que voy a exponer, un ejemplo. Entonces, cuesta creer que una abuela no ame a sus nietos, pero existió la viuda de R, mujer perversa. Bruja, siglo XX, que solo se alegraba cuando hacía daño. La viuda R nunca había querido a ninguno de los 3 hijos de su única hija, y mucho menos los quiso cuando a los pobrecitos les tocó en desgracia ir a vivir con ella. Después del accidente que los dejó huérfanos y sin ningún otro pariente en océanos a la redonda, o sea, hacia alrededor. Bueno, yo quiero, por alguna razón, me interesa citarla. Es una nota que yo la quiero para mi exposición. Entonces, debido a este ejemplo, yo lo escribiría todo este párrafo lo escribiría aquí, ¿sí? ¿Qué hago? Abro comillas y empiezo a escribir el párrafo. Obviamente, como no cabe todo ese párrafo aquí en este espacio, en esta hoja, este pedazo de papel, pues escribo solamente una parte, cierro comillas, simulando que ya lo escribí todo, ¿sí? Acá abro, cierro y voy a escribir al final el nombre de la autora. Bornemann Elisa. Año, esto es entre paréntesis, año 2010 y la página es la página 19. Entonces, aquí tengo mi cita. Anoto tal como viene todo, cada punto, cada coma, cada acento, lo escribo como está en el libro original, bueno, en el libro de texto, ¿verdad? Y aquí, al final, anoto nombres y apellidos del autor en año de publicación y página. Y si entre paréntesis. Bien, esto mismo lo voy a parafrasear y voy a escribir yo con mis propias palabras, utilizando la palabra de acuerdo a o de acuerdo con. Bornemann Elisa, ¿verdad? Dice, la abuela, porque voy a poner coma, de acuerdo con Bornemann, la abuela era perversa con sus nietos. Eso son en mis propias palabras y de manera sintetizada todo ese párrafo que yo te leí y que yo en una cita textual debía haber escrito completito aquí, todo tal y como está en el libro. Esa es la diferencia entre una cita textual y la paráfrasis. Entonces, al final pongo el año en que se publicó el libro o en que lo está diciendo el autor, con quien yo estoy de acuerdo que piense de esta forma. Bueno, de esta manera nosotros podemos ver, entonces, como conclusión, que para anotar, para hacer notas, escribir notas, yo recurro primero a mi fuente de información, que va a ser mi fundamento y mi argumento. En base al libro, en base a tal, yo les explico, les expongo tal tema. Ahora,
lo anotas, lo escribes, pero de dos formas, básicamente. La cita textual y la paráfrasis. Entonces, estas son las formas de hacer una nota, hacer notas. Entonces, yo te recomiendo y te pido que realices los ejercicios de los párrafos que te voy a dar en las actividades sugeridas para que tú vayas elaborando citas textuales, ¿verdad? O hagas citas textuales y de ahí obtengas una paráfrasis. Bueno, entonces, primero tuviste una cosa importante. Ya elegiste tu tema de interés, elaboraste o estructuraste unas preguntas. Ya llevas esa primera parte de tu investigación. Esas preguntas se van a convertir ¿en qué? En citas textuales. Vas a escribir tal cual la respuesta a esa pregunta, de dónde lo obtuviste, el autor, ¿sí? Y escribir cuál es la respuesta de esa pregunta para que tengas el argumento de lo que vas a exponer. ¿Y qué voy a hacer después? Ya tengo toda mi información, ya la tengo, haz de cuenta. Yo ya escribí esto, todo. Entonces, en base a esto y de manera ordenada, ¿qué va primero? ¿Qué va después? Entonces, sí, voy a pasar a hacer mi cartel. Mi cartel va a ser una hoja, que después yo te voy a explicar paso por paso cómo expondrías, cómo vas a exponer. Pero yo te voy a explicar eso en la siguiente clase, porque vamos por pasos, vamos por etapas. Ahorita tú vas a hacer citas textuales sobre tu tema de interés. En eso va a consistir la siguiente tarea. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.